Buenos días, hoy vamos a trabajar la determinación del dominio de una función. En clase ya trabajamos un poco el método que se llama gráfico. Acá voy a hacer un pequeño recuento para proseguir. Entonces tenemos una función, en este caso tenemos una función también que se centra en este primer cuadrante una parte, y en el que llamamos cuarto cuadrante viene esta otra parte. La función comienza aquí, tiene un punto negro, significa que desde aquí comienza la función, no se extiende esta línea más hacia abajo, solo arranca desde aquí, sube, baja, vuelve a subir y finaliza en este punto. Como podemos ver, en un punto abierto, eso significa que ese punto no hace parte de la función. Vamos a determinar para esta función estas dos características que nos piden. La primera es hallar la función en 2, es decir, cuando x vale 2, hallar la función en 5 o f de 5 significa determinar el valor de la función, o sea de y, cuando x es igual a 5. Y finalmente tratar de establecer el dominio y el rango para esta función. En lo que estamos llamando de f acá es toda esta gráfica de la función. Muy bien, entonces vamos a tratar de establecer la primera parte, f de 2. F de 2 es cuánto vale la función cuando x vale 2. Entonces recordemos que este es nuestro eje x, aquí está marcado, este es el valor de 2. Cuando yo haciendo me doy cuenta de que cuando x vale 2, y o la función tiene un valor de 3. Eso lo podemos entonces escribir acá y decimos que f de 2 es igual a 3, es decir, ese es el valor de y correspondiente a ese valor de x. Y si hacemos lo mismo, pero en el caso de x igual a 5, entonces cuando venimos en la escala encontramos que cuando x vale 5, y o la función baja, ¿cierto? Entonces es un valor negativo. Y si siguiéramos con esta misma escala que viene, vemos que cada dos rayitas es una unidad, entonces este vendría siendo el menos 1. Entonces cuando x vale 5, la función o y tiene un valor de menos 1. Entonces vamos a decir acá que f de 5 es igual a menos 1. Ese sería pues como un ejercicio por si se encuentran preguntas similares. Esa es la manera de establecerlas, buscar el valor de x y su correspondiente valor de y. Ahora la parte de dominio y de rango. Entonces recordemos, dominio hace referencia a qué valores puede tomar x para mi función. Solamente me voy a concentrar en este eje, en el eje x. Y el rango hace referencia a qué posibles valores puede tomar y en la función. Empecemos con el dominio. Cuando observamos esta función y tenemos claro que aquí comienza en este punto y que aquí termina y ya no hay más función ni a la izquierda ni a la derecha de esos puntos, entonces podemos decir que el dominio va desde que x vale 0, porque es desde el origen del eje x, y seguimos hasta que x vale 6. A la derecha de 6 no hay función, a la izquierda de 0 en la x no hay función. Entonces vamos a decir que el dominio va desde 0 hasta 6. Y luego vamos a tratar de establecer estos punticos de afuera, si son corchetes, paréntesis, es decir, si son abiertos o cerrados esos intervalos. En 0 vemos que ese punto, como está aquí cerrado, sí corresponde a la función, está incluido. Entonces en 0 va cerrado el intervalo. En el otro extremo vemos que está abierto, es decir, valores como 5,99999 están incluidos, pero el valor exacto de 6 no, porque en 6 hay un huequito. Entonces en 6 sería con paréntesis, sería abierto, ¿cierto? Esa sería en una forma de intervalo, pero recuerden que también lo podríamos expresar como conjunto y decir x, que pertenece a los reales, tal que, y decimos para decir que está entre 0 y 6, entonces decimos 0
menor o igual que x menor que 6. De recordar de matemáticas básicas, este significa que si está incluido este 0 y este solo menor, que significa que aquí va abierto. En cuanto al dominio, entonces hemos finalizado para esta función que tenemos acá graficada. Vamos a pasar ahora al rango, es decir, ahora me voy a concentrar en qué valores puede tomar y o f de x. Recordemos que para nosotros son sinónimos. Cuando yo me concentro en el eje y, yo puedo ver que la función sube, 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 sube y empieza a bajar. Acá vuelve a subir, pero muere aquí la función. Entonces el punto más alto que la función alcanza es este, porque de ahí no hay ninguna otra parte en donde ya suba más. Este es el punto más alto, entonces podemos decir desde ese punto y siguiendo acá que el valor más alto es 3 y que está incluido si asumimos que ese punto pues que está aquí dibujadito hace parte de la función. De igual forma vamos a buscar lo más bajo que llega a la función. Acá empieza en un punto bajo, ella asciende, pero acá ella baja más todavía y vuelve a subir. Lo más bajo a lo que va a llegar esa función está aquí, no hay ningún punto más bajito que este, y este punto corresponde, haciendo acá como el seguimiento, a este menos 1. Entonces el valor más alto al que va a llegar la función es este, el valor más bajo, y ella puede tomar valores intermedios entre todo este intervalo en el que yo me estoy moviendo, entre el menos 1 y el 3. Puede tomar cualquiera de estos valores, ¿cierto? Ahora, también tenemos que tener en cuenta algo, y es, enseguida vamos a discutir sobre este punto de aquí, si está incluido o no. Entonces por ahora el rango de la función va desde menos 1 hasta 3, ¿cierto? Vamos primero a discutir estos extremos, si van abiertos o cerrados, y posteriormente discutimos este puntico de aquí. El menos 1 está incluido porque este punto aquí en 5 vale menos 1. De hecho, aquí en la primera parte dijimos que la función cuando x vale 5 vale menos 1. Pertenece a la función. Entonces vamos a poner que aquí es cerrado, porque menos 1 sí es un valor posible para y en esta función. 3 por el otro lado arriba también es un valor posible para la función, porque cuando x vale 2, la función vale 3. Entonces también sería cerrado. En forma de conjunto ya no diríamos x, sino que de pronto sería más apropiado decir y, que pertenece a los reales, tal que menos 1 menor o igual que y menor o igual que 3. En este caso, los dos van con el menor o igual o el mayor o igual para poder tener claro que es un intervalo cerrado. Ahora sí discutamos este pequeño punto de acá. Observemos que para el dominio el valor de 6 no está incluido, ya eso lo dejamos claro en la parte anterior. Para el rango, aquí la y vale 0. Cuando x vale 6 en el eje x, el valor de y no es ni arriba ni abajo, es exactamente 0, y ese punto no está incluido en la función. Entonces alguien puede decir, entonces cuando y vale 0, eso no existe en la función, pero miren que para este mismo punto, que es un poquito más a la derecha de 4, entre 4 y 5, aquí hay un punto en el cual la función vale 0. Entonces el valor de y igual a 0 sí es parte de la función, aquí no, pero aquí sí. Entonces el intervalo del rango se queda tal cual como lo tenemos aquí. Y si vamos un poquito más allá de lo que hablamos de la prueba de la recta vertical, acá también lo podríamos hacer y podríamos, voy a hacerlo con color rojo, determinar que en cualquier lugar que ustedes decidieran trazar una recta vertical para esta gráfica, esas rectas verticales solo me cruzarían a mi función en un solo punto. En ninguna parte yo podría tener que me crucen la función en más de un punto.
Entonces ese es otro criterio útil para decir que esta gráfica que me presentaron sí corresponde a la de una función. La siguiente parte es ir un poquito más allá y graficar. Entonces este ejercicio que tengo aquí no nos presenta la gráfica y ya empiece a determinar el dominio y el rango, sino que nos pide que la grafiquemos nosotros. Existen estas dos funciones para el ejercicio. La primera dice f de x es igual a 2x menos 1. Esto es una recta. Recordemos que aquí el exponente de x es unitario, entonces esto es lo que llamamos una función lineal, es una línea recta, ¿cierto? O de primer grado. En este b tenemos g de x, por darle un nombre diferente a f, también se suele usar g de x o h de x, en realidad la función puede tener acá cualquier letra, es igual a x al cuadrado. Esto ya es una función cuadrática, ¿cierto? Tenemos x al cuadrado y la gráfica es totalmente diferente. Voy a comenzar con la primera porque de matemáticas básicas todos hemos visto cómo se grafican las rectas, sobre todo cuando trabajamos sistemas de ecuaciones. Es algo que en teoría debimos aprender a manejar. Entonces voy a realizar la recta para f de x igual a 2x menos 1. Esta es una recta, ¿cierto? Para trazar la gráfica de una recta, yo lo único que necesito son 2 puntos. Ustedes pueden tener 3, 4, 5, 7 y 10 puntos, pero en realidad solo con 2 es suficiente para que yo pueda trazar esa recta. Lo que vamos a hacer entonces es trazar una tablita. En el caso mío yo la suelo trabajar de esta forma. Yo pongo valores de x, obtengo valores de y esos pares ordenados posteriormente los grafico. La ecuación de esta recta, si yo reemplazara esta f de x por y, me quedaría como que y es igual a 2x menos 1. Recuerden que cuando yo digo y, es como hablar de la función de f de x. Esto es una recta sencillamente. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar valores a x para obtener valores de y los meto en esta tablita y luego los voy a graficar en un plano cartesiano. El método de graficar es muy útil cuando obtenemos valores de x y y que son enteros o que son fáciles de graficar. Yo le puedo dar cualquier valor a x, pero si yo por ejemplo le doy raíz de 2, entonces esto se va a volver 2 raíz de 2 menos 1, va a ser un número decimal y graficarlo en un plano cartesiano se me va a complicar muchísimo. Entonces siempre que usemos el método de graficar una recta, tratemos de escoger puntos que sean sencillos de graficar. Por ejemplo, alguien dice, bueno, voy a poner, uno puede hacerlo al tanteo, que x vale 0. ¿Qué sucede cuando x vale 0? Entonces reemplacemos aquí, cuando aparece x, el valor de 0. 2 por 0, 0. Menos 1, entonces 0 menos 1 da menos 1. El valor de y sería menos 1. Otro valor que alguien podría dar sería 1. Otra persona podría pensar en 2, 3, 4, 5, ya eso es decisión de cada quien. Por ejemplo, yo le voy a dar el valor de 1. Acá queda 2. Yo le estoy diciendo que x vale 1, 2 por 1, 2. Menos 1, si a 2 le quito 1 me da 1 positivo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Uno podría seguir dándole más valores a x para obtener valores de y, pero solo con estos dos yo ya puedo trazar mi recta, no necesito más. Lo que voy a hacer entonces es acá tratar de graficar el plano cartesiano. Afortunadamente con esta cuadrícula es mucho más sencillo trabajar. Este será x, este será y. Estos ejes se continúan pues arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, y vamos a graficar esos dos puntos que yo acabo de obtener, 0, menos 1 y 1,1. 0 menos 1, entonces quiere decir que cuando x vale 0 me quedo dentro del centro aquí del plano cartesiano. Voy a decir que y vale menos 1. Yo voy a volver a tratar de dar acá estos ejes como de dos cuadritos para establecer como una escala de trabajo. Menos 1,
porque si lo hago con cuadritos más pequeños de pronto me queda muy chiquitica la gráfica. Entonces vamos a decir el valor de 0 menos 1 es aquí en el origen bajo a menos 1. Este es el punto 0, menos 1. 0 porque no me desplazo ni a la derecha ni a la izquierda en el eje X, y menos 1 porque bajo en una unidad a los negativos en el eje Y. Y el otro punto de la recta es 1,1, es decir, una unidad en X, una unidad en Y. O sea que vendría siendo, este es el punto 1,1. La idea ahora entonces es unir esos dos puntos para ver cuál es la recta. En este caso, la recta que vamos a trazar no muere ni para arriba ni para abajo, ¿cierto? Ella se continúa en todas las direcciones. Ella se puede subir más de acá, de mi recta, ella sigue subiendo, y aquí ella sigue también descendiendo. Entonces esta que tenemos acá es esta recta, 2x menos 1. Es una función, ¿será que sí? Entonces miremos. Si ustedes pensaran en trazar cualquier recta vertical como esta paralela al eje Y, miren que solo cortarían la función en un punto, es decir, si cumple la definición de función. No vamos a hacerle el ejercicio de hallar dominio y rango de manera analítica, que es lo que viene a continuación, sino simplemente a partir de la gráfica que acabamos de trazar. Me presentan la gráfica de esta recta, que yo sé que se continúa para arriba y para abajo. Entonces miremos el dominio. Recordemos que es el dominio. El dominio es todos los posibles valores que pueda tener X. Y aquí en realidad no hay ninguna restricción. X puede ir desde muy lejos en el infinito negativo, puede ser 0, y puede seguirse a cualquier valor en el infinito positivo, y siempre podré calcular el valor de Y que le corresponde a ese valor de X. Entonces aquí el dominio va desde menos infinito hasta el infinito positivo. Estos siempre van abiertos, recordemos que nunca los puedo cerrar porque el infinito no existe, no hay un lugar en el que yo diga ya llegué, entonces hasta ahí lo voy a incluir. El rango, bueno, acá en forma de conjunto podemos decir X que pertenece a los reales y dejarlo así. ¿Eso qué significa? Que todos los reales, que no hay restricciones, no tenemos que decir tal que nada, simplemente X que pertenece a los reales. El rango, entonces ya nos vamos a enfocar a mirar qué valores puede tomar Y. Lo mismo, Y puede tomar valores muy negativos, por acá hay valores de Y muy negativos, ¿cierto? Acá empiezan los valores de Y positivos y también pueden ser tan altos como queramos. Entonces el rango también será desde menos infinito hasta más infinito, o hasta infinito si no le quieren poner este más. Y también será X que pertenece a los reales. Dominio y rango en este caso son totalmente equivalentes, son iguales. Y así concluiría este primer ejercicio en la recta. Lo que vamos a hacer ahora es hacer ese mismo ejercicio, pero la parte B, en esta función cuadrática que en realidad corresponde a una parábola. G de X igual a X a la 2. Cuando yo ya tengo una función cuadrática, voy a bajar un poco acá, es muy difícil decir ahora que con dos puntos la voy a trazar, ya no tengo esa posibilidad, porque G de X igual a X a la 2 ya no es lineal, entonces con dos puntos no la voy a poder determinar bien por dónde va esa función en el plano cartesiano. Necesitamos más de dos. Cuando tengamos claro cómo se grafican parábolas de una manera muy fácil, lo vamos a hacer sin tener que dar valores a X y Y como lo estamos haciendo aquí. Pero ahora que apenas estamos arrancando, entonces vamos a hacer el ejercicio de hacerlo dando valores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tablita. De pronto en este caso que vamos a usar tantos valores para X y para Y, entonces la voy a hacer más de este estilo horizontal, acá X y acá Y o G, mejor para que quede como más
preciso, ¿cierto? Ustedes pueden pensar acá que y es x a la 2, ¿cierto? Y acá, si lo quieren hacer, perdón, se me borró esto. Acá si lo quieren hacer, entonces podemos poner que esta es y, o lo pueden dejar como x y g también. Y vamos a dar diferentes valores y vamos a ver cómo podemos ir trazando esa función. Muy bien. Entonces empecemos por los valores más sencillos. Voy a decir que x vale 0. Y voy a ver cuánto puede valer y o g en este caso. Y si x vale 0, 0 al cuadrado también es 0. 0 por 0 da 0. Entonces y valdría 0. Pensemos ahora en un valor como 1. Si x vale 1, venimos a la función o a la ecuación y vemos que 1 al cuadrado es 1 por 1. Eso también da 1. Pensemos en 2. Entonces si ustedes le dan un valor de 2, aquí queda 2 al cuadrado, eso daría 4. Y si sigo, eso se va a seguir subiendo de manera de elevar al cuadrado. Entonces si yo pongo acá 3, me va a dar que 3 a la 2 es 9. Pero tengo que tener en cuenta también a los negativos. Vamos a dar un valor negativo, como por ejemplo menos 1. Si yo digo menos 1, sería bueno reemplazarlo acá. Y sería igual a menos 1 al cuadrado. En el caso que estoy evaluando acá de menos 1. Menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1. Eso se vuelve 1, pero positivo. Si yo digo menos 2, entonces y sería igual a menos 2 dentro de un paréntesis al cuadrado. Y menos 2 por menos 2, eso vale 4 positivo. Entonces acá sería 4. Así nos podemos hacer una idea. Si yo pusiera acá menos 3, me daría 9 positivo. El resultado en y nunca va a ser negativo porque cuando uno eleva un número al cuadrado, nunca va a ser un número negativo el resultado. Vamos a tratar de trazar la función. Algunos ya sabrán cómo sería la gráfica, otros no. Entonces este es x, este es y vamos a poner esos valores que tenemos acá. 0,0 simplemente es el origen. 1,1, si seguimos acá con el esquema que estábamos manejando de que esto vale 1, 2, 3, 4 y se sigue para allá. Este sería menos 1, este sería 1, 2, creo que se me saldría del área, entonces voy a hacer los cuadritos más chiquiticos. Vamos a ponerlo como chiquitos. 1, 2, 3, 4, 5 y así se van yendo los otros. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etc. Y lo mismo acá abajo. Menos 1, menos 2. Si lo hubiera dejado grande no me hubiera cabido la gráfica. Entonces pues empiezo 0,0 es acá. Este punto 1, 1, x vale 1 y y vale 1, pues sería este, ¿cierto? 2,4 sería que me muevo 2 unidades en x y subo 4 unidades en y, o sea que sería por acá. El punto 3,9 pues ya se me sale como de la escala que tengo. Sería que aquí en 3 esto subiría, si esto es 5, acá hay como un gap en el cuaderno, 6, 7, 8, 9, eso daría muy casi que por acá por dentro de donde está el dibujo de la tablita, entonces ese no lo voy a poder graficar. Y vamos con los negativos. Recordemos que también dimos valores negativos. Si x vale menos 1, y también vale 1. Entonces sería este punto de acá. Menos una unidad a la izquierda porque x vale menos 1, una unidad arriba,
porque en este caso y es positiva. Menos 2,4, entonces son 2 unidades a la izquierda y 4 unidades para arriba sería acá. Y vamos a tratar de trazar, esto es una parábola, voy acá a tratar de hacer el dibujito, es una parábola de esta forma que pasa por el origen, acá debe de cruzar este puntico, llegar a este, y obviamente ella debe de continuar para arriba, ella no se detiene ahí, ¿sí? Esos son los puntos que yo grafiqué. Yo grafiqué hasta aquí, pero ella sube y sube y sube, y por acá sube y sube y sube. Lo que no va a hacer es bajar más de este punto. Es una parábola con centro en el origen. Ya que la tenemos graficadita, entonces vamos a establecer su dominio y su rango. Empecemos por el dominio. Recordemos dominio, todos los valores que podría tomar X. X podría tomar valores negativos tanto como yo quisiera, y Y pues sería por allá arriba. Y también podría tomar todos los valores que yo quisiera positivos y también subiría, y puede tomar también el valor nulo. Entonces en este caso decimos que el dominio también son desde menos infinito hasta infinito, o sea X que pertenece a los reales si fuera una forma de conjunto, ¿cierto? O cualquiera de las dos nomenclaturas es correcta. Para el rango observamos ahora qué valores puede tomar Y. Y yo veo que Y puede ser muy grande, pero jamás va a ser negativa. Acá en el campo de los negativos en Y no hay nunca posibilidades para esta función, y tiene lógica. ¿Por qué? Porque recordemos que estoy elevando el número al cuadrado, y piensen en el número que ustedes quieran, positivo, negativo, raíz. Cuando la elevan al cuadrado jamás van a tener un resultado negativo. Entonces siempre va a ser desde 0, que es lo mínimo que puede valer en el origen, hasta el infinito. Todo lo que queramos hacia arriba, esa parábola seguirá subiendo. Entonces será desde 0 hasta infinito. Ese 0, porque sí está incluido, porque en este punto que llamamos el origen de la parábola, cuando X vale 0, Y vale 0. La función puede valer 0. Entonces está cerrado. En forma de conjunto lo diríamos Y que pertenece a los reales tal que Y sea mayor o igual que 0. Y no le ponemos otra restricción, porque no es un intervalo, digamos, entre menor que y mayor que, simplemente son todos los más grandes que 0. Y esa sería la forma de hallar el dominio y el rango para esta otra función parabólica. La idea ahora es ya continuar con un análisis de forma analítica, en donde ni siquiera hay que graficar la función, sino solamente observando su fórmula o la ecuación podamos establecer el dominio. Casi siempre van a ser las preguntas referentes al dominio, pero a veces también podemos ir más allá y hablar sobre el rango. Entonces vamos a ver cómo encontrar el dominio de funciones analíticamente, solamente a partir del análisis matemático. Vamos a hacer un primer ejemplo que se llamará f de x es igual a la raíz de x más 2. Muy importante que quede claro que toda la expresión matemática de x más 2 está dentro de la raíz, porque si alguien escribe raíz de x y más 2, eso es otra cosa completamente diferente a la que yo escribí. Entonces sí es muy importante tener una precisión en la escritura. Entonces me dan esa función y me dice dígame el dominio, y también me pueden decir dígame el rango. En este caso están preguntando por el dominio. No tengo la gráfica y no la voy a graficar, solamente vamos a observarla. Entonces podemos decir, bueno, necesito saber qué valores puede tomar X y que yo pueda calcular un valor de Y, ¿cierto? Entonces decimos, a ver,
esto está dentro de una raíz, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo tengo una raíz positiva? Esto es una raíz par, una raíz cuadrada. Si yo tengo un número positivo, yo le puedo sacar la raíz cuadrada con calculadora, no tengo ningún inconveniente. Pero, ¿qué pasa si lo que hay adentro de la raíz es negativo? Eso se va al campo de los números complejos imaginarios y no tengo solución en los números reales, que son los que estamos trabajando aquí. Aquí no estamos trabajando con los imaginarios. Entonces, primer problema, lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo para que yo le pueda sacar raíz y pueda hallar el valor de y. Esa es la restricción aquí más importante. Entonces decimos x más 2, que es lo que está dentro de esta raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué puede ser igual a 0? Porque a 0 yo le puedo sacar raíz. Si a mí me dicen raíz de 0, 0, ¿por qué? Porque 0 por 0 da 0. Entonces, la restricción que tengo es que lo que está dentro de la raíz puede ser 0 o más grande, lo que no puede ser es negativa. Y ese va a ser el punto de partida para yo poder determinar el dominio de esa función. Esto es simplemente una desigualdad, es una desigualdad lineal bastante sencilla de despejar. Recordemos que las despejamos de manera similar a las ecuaciones, teniendo muy claro que cuando tenemos algo multiplicando, dividiendo y lo llevamos al otro lado, si es negativo eso voltea la desigualdad, pero en este caso pues no pasa nada de eso. Este 2 que está sumando, yo lo puedo trasladar al lado derecho de la desigualdad a restar. Entonces vamos a decir x mayor o igual, y acá quedaría el menos 2. Este 2 que está sumando vendrá a la derecha a restar. Entonces me está diciendo, bueno, usted puede calcular esto para todos los valores de x mayores o iguales a menos 2. ¿Cómo así? Entonces tracemos acá la recta, pongamos el 0, este es x, y pensemos menos 2 está por acá a la izquierda. Y a mí me están diciendo los x mayores o iguales que menos 2, o sea, los que están a la derecha del menos 2, incluyendo el menos 2, o sea que aquí va cerradito. Es decir, desde el menos 2 incluido hasta el infinito. Todo este intervalo que va desde el menos 2 hasta el infinito, usted puede sacarle raíz cuadrada sin problemas. Pensemos, menos 2 por ejemplo, menos 2 más 2 da 0, raíz de 0 se puede sacar. Y cualquier número más grande, el 0 es más grande que menos 2. 0 más 2, 2, raíz de 2, sí se puede sacar. Pero si ustedes piensan en un número a la izquierda de él, como el menos 3 más 2, ya me da negativo, y las raíces de los negativos no existen en los reales. Entonces este es el dominio de la función. Son los posibles valores de x, y esos son los únicos posibles valores de x, los que están contenidos en este intervalo, desde el menos 2 hasta el infinito. Si queremos pensar en el rango, entonces tendríamos ya que analizar los posibles valores de y, que son los posibles valores de esas raíces. Y ahí ya hay que tener un poquito más de análisis, y es pensar que cuando yo saco una raíz de un número positivo, esa raíz puede ser positiva, pero también puede ser negativa. Cuando uno dice raíz de 4, la respuesta es más o menos 2, tanto el positivo como el negativo. Entonces, en ese orden de ideas, el valor de y sí podría llegar a ser negativo, porque yo puedo sacar de un número positivo una raíz negativa. Y como ese número de adentro puede ser tan grande como yo quiera, y lo mínimo que va a valer es 0, cuando x valga menos 2, entonces el valor de y o de f de x va a arrancar desde 0 hasta todo lo grande que yo quiera en los positivos, y cuando le ponga el signo menos, todo lo chiquito que yo quiera en los negativos. Entonces en este caso el rango
sería desde menos infinito hasta más infinito. Pero vamos a ver que en muchas de las preguntas que vamos a trabajar de manera analítica no nos van a pedir el rango, porque para el rango a veces no es tan sencilla la determinación. En este caso no es algo complejo y sería de menos infinito a más infinito, pero como les digo, suele ser un poco más centrado a la parte del dominio, la forma analítica. Espero que este haya quedado claro para proceder con otro ejercicio similar en donde vamos a tratar de establecer el dominio de manera analítica para la función g de x, que es igual a 1 sobre x a la 2 menos x. Me dan una función que tiene una especie de expresión fraccionaria y acá en el denominador x está al cuadrado y aquí está lineal. Entonces necesito pensar, bueno, ¿qué valores puede tomar x que yo pueda calcular la función? Y lo primero que se nos viene a la mente es cuando yo tengo un fraccionario, el denominador puede ser positivo, el denominador puede ser negativo, pero ¿qué no puede ser? 0, porque cuando yo tengo la división por 0, eso es algo indeterminado. Yo no puedo decir 1 dividido 0. Esto es una indeterminación. No la puedo calcular. Entonces tengo un problema. No puedo tener 0 en el denominador. ¿Cuál es nuestra restricción aquí? Que x a la 2 menos x sea diferente de 0. Necesitamos que esto se cumpla. Cuando x a la 2 menos x, que está en nuestro denominador, se vuelva a 0, esto se me va a convertir en esto y yo no lo puedo calcular. Este denominador puede ser positivo, negativo, lo que sea, pero no 0. Entonces vamos a averiguar justo cuando esto se vuelve 0 para sacar eso de todos los reales, porque ese es el único punto en el que mi expresión fraccionaria no se puede calcular. Me vuelvo a explicar, cualquier valor de x me sirve, positivos, negativos, todos me sirven, menos cuando se cumpla que x a la 2 menos x es igual a 0. Ahí tengo problemas. X a la 2 menos x cuando se vuelve 0, porque estos valores en donde esto se vuelva 0 los tengo que sacar del dominio de la función. ¿Por qué los tengo que sacar del dominio de la función? Porque en esos valores yo no puedo calcular g de x o y. No hay forma de calcular esta indeterminación. ¿Cómo puedo yo saber cuándo x a la 2 menos x es igual a 0? Entonces la idea no es jugar al tanteo. Cuando x vale tanto, cuando x vale tanto, miremos cuánto da, sino que esto también lo podemos determinar de cuando vemos ecuaciones de segundo grado en matemáticas básicas. X a la 2 menos x será igual a 0. Vamos a tratar de factorizar la izquierda. Factor común x, ¿cierto? Que multiplica a x menos 1 igual a 0. Acá lo que hice fue esta expresión de la izquierda, transformarla en una factorización. Aquí está x al cuadrado, aquí está x a la 1, saqué de factor común x a la 1. ¿A quién multiplica? Aquí baja un grado, ¿cierto? A x menos, si aquí quito la x1. De tal manera que cuando yo vuelva a aplicar propiedad distributiva, x por x al cuadrado y x por menos 1 menos x, y vuelva y quede lo que estaba. Y también retomando un poquito lo que ya trabajaron ustedes el curso de matemáticas, cuando yo tengo una multiplicación de dos factores, ¿cuál es el primer factor? X. ¿Cuál es el segundo factor? X menos 1. Cuando yo tengo una multiplicación de dos cosas que da 0, entonces si se acuerdan, recurrimos a algo que dice que si A por B es igual a 0, sí y solo si A es igual a 0 o B es igual a 0. Es decir, la multiplicación de dos cosas solo da 0 cuando una de las dos es 0. No hay otra posibilidad. O es 0 por B o es A por 0.
pero si los dos números son diferentes de 0, esa multiplicación jamás dará 0. Acá vamos a hacer lo mismo, este es A y este paréntesis es B. Voy a averiguar cuándo se vuelve 0 cada uno de esos factores. El primero es X. ¿Cuándo se vuelve 0? Pues cuando X vale 0. El segundo es X menos 1. ¿Cuándo se vuelve 0? Entonces despejamos a X y nos da que eso se vuelve 0 cuando X vale 1. De traer este menos 1 a la derecha a sumar. Es decir, tengo dos soluciones, ¿cierto? Una, X vale 0 y la otra, X vale 1. Recordemos que las ecuaciones cuadráticas pueden tener hasta dos soluciones. En este caso tiene dos soluciones. ¿Qué pasa cuando X vale 0? Este denominador, 0 a la 2 menos 0, se me vuelve 0 y yo no puedo calcular un valor de Y o de G de X. ¿Qué pasa cuando X vale 1? 1 a la 2 da 1, menos 1 da 0. Otra vez se me vuelve 0 el denominador y no puedo calcular la función. En estos dos puntos yo no puedo calcular el valor de Y o de G de X. Por lo tanto, los tengo que sacar del dominio, porque en esos puntos tengo problemas. ¿Cómo los saco del dominio? Entonces pintemos la grafiquita del eje X. Ubiquemos esos dos puntos. Aquí está el 0, supongamos que aquí está el 1. ¿Cuál es el dominio de mi función? X puede tomar todos los valores que quiera, pero menos estos dos puntos, porque en esos dos puntos justamente se me presenta esta indeterminación. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a decir son todos, pero aquí y aquí hay un hueco, porque esos valores no se pueden. ¿Cómo se dice eso en forma de intervalo? Que yo tengo todos, pero esos dos no. Entonces decimos desde el infinito negativo hasta el 0. El 0 no está incluido, lo tenemos que dejar abierto. Lo unimos con este pedacito de acá, o sea, del 0 hasta el 1, aquí también abierto. Y lo unimos con el pedazo de la derecha, ¿cierto? De 1 hasta infinito. Y ahí estamos diciendo que son todos menos este 0 y menos este 1. ¿Cómo se dice eso en forma de conjunto? Decimos X que pertenece a los reales, tal que X diferente de 0 y de 1. Es decir, todos menos el 0 y el 1. Esa es una forma de decirlo. Entonces ya queda claro que este es nuestro dominio. El dominio, recordemos, son todos esos valores que pueda tomar X y que yo pueda calcular Y. Y los valores son absolutamente todos, menos estos dos punticos que calculamos al factorizar la expresión del denominador. Ahora, piensen en cualquier otro número que yo pueda reemplazar X, puede estar en esta parte o a la izquierda, y yo siempre podré hallar un valor de X y siempre podré calcular esta división. El resultado podrá ser positivo o negativo, muy grande o muy chiquito, pero no voy a tener este problema de indeterminación. Para este ejercicio no voy a realizar la parte del rango, solamente vamos a trabajar el dominio. Vamos a hacer otro ejemplo más para asentar mejor este concepto de la forma analítica. Tengo entonces, vamos para el punto C. Tenemos una función que dice x a la 2 menos 1 sobre x más 4. Supongamos que esto se llama f de x, que esta es la función. Y me dicen hallar el dominio también, que esa es la misma pregunta. Tenemos una función en donde hay un denominador, aquí hay una parte al cuadrado, ¿cierto? No nos piden que la grafiquemos, sino que determinemos el dominio desde la ecuación de la función. Miremos el numerador. En el numerador yo no tengo problemas. X puede ser muy chiquita, puede ser muy grande, puede ser 0, y yo esto siempre lo voy a poder
calcular. De hecho, si piensan en x cuando valga 1, 1 al cuadrado da 1, menos 1 da 0. El numerador se puede volver 0, yo no tengo problema. 0 dividido cualquier cosa da 0. Eso sí se puede calcular. Lo que yo no puedo tener es esto no lo puedo calcular. El 0 nunca puede estar en el denominador. En el numerador sí, no tengo ningún problema. Entonces acá yo no tengo inconvenientes con que la expresión sea positiva, sea negativa o sea nula. El numerador no tengo ningún problema con él. ¿Dónde está mi problema? Que el denominador nunca se puede volver 0, por la misma razón del ejercicio de ahora, que cuando yo tengo un denominador nulo, ya no puedo hacer un cálculo matemático dentro de los números reales. Entonces no tengo nada que pensar en el numerador, sino en el denominador. Tengo que tener mi restricción de que x más 4 tiene que ser diferente de 0. Esa es la única condición que se tiene que cumplir, que el denominador sea diferente de 0. Entonces ya tenemos la condición. ¿Qué hacemos? Vamos a ver cuándo se vuelve 0 para sacar ese valor de mi dominio. Cuando x más 4 se vuelve 0. Cuando x es igual a menos 4. Este es el punto en el que yo tengo problemas porque me va a pasar algo como esto. Voy a tener un 0 abajo y no voy a poder calcular el valor de la función. Entonces sacamos primero la restricción. Esta es la restricción. Y para saber esta restricción, cuando digamos que se va a cumplir, entonces establecemos la igualdad. Yo necesito que sea diferente de 0. Voy a averiguar cuándo se vuelve 0 para este valor sacarlo del dominio de la función. Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio son todos los valores de x que usted quiera, menos este. Porque piensen en cuando x vale menos 4. Menos 4 al cuadrado da 16. Menos 1, 15, me queda arriba 15. Y menos 4 más 4, 0. 15 dividido 0 no existe. Entonces ese valor hay que sacarlo de ahí. ¿Cómo se dice eso en forma de intervalo? Desde menos infinito hasta menos 4 unido con menos 4, infinito. Este es el único punto que yo estoy sacando del dominio. En forma de conjunto, x que pertenece a los reales tal que x sea diferente de menos 4. Y en forma gráfica, acá ponemos menos 4, hace un rotico y pinta toda la recta de los reales, de los números reales en x, ¿cierto? Entonces esas serían las tres formas de expresarla, a pesar de que si ustedes quisieran graficarla, es una función bastante complicada de graficar así sin tener ninguna base a simple vista, empezar a dar muchos valores porque no es una función lineal, y de manera analítica es mucho más sencillo saber cuál es el dominio que ponernos en todo el trabajo de graficarla. Es como para mostrarles que no necesariamente el método gráfico va a ser el método más ágil para llegar a un dominio y a un rango de una función.